consejera, excelentísimo y magnífico señor rector, estimado Ángel, subdirector de la Escuela Politécnica Superior, señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, apreciado Huberto, decanos, autoridades, amigas y amigos, miembros todos de la comunidad universitaria. Para un antiguo alumno de esta universidad como el que os habla, que además ha dedicado a ella toda su actividad profesional y que se siente orgulloso de ser de la Autónoma, es, como podéis imaginar, una inmensa honra y, sobre todo, motivo de gratitud el que se me haya encomendado la noble y siempre comprometida tarea de impartir esta llamada lección inaugural del curso 2007-2008, un curso que promete ser importante para el futuro de la institución y, en concreto, para el de las enseñanzas universitarias. Quiero, por ello, que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Consejo de Gobierno por su invitación y a nuestro rector, que tuvo la deferencia de proponerme a tal fin. He concebido y he preparado esta llamada lección, como no podía ser de otra manera, desde la disciplina que ha constituido siempre mi vocación, yo diría casi que mi modo de vivir. Lo he hecho desde la geografía, un saber antiguo, milenario para algunos, pero que fundamenta hoy unas enseñanzas y una profesión profundamente renovadas. Lo he hecho, además, eligiendo un asunto, el de los cambios en los usos del suelo y sus relaciones con un proceso actual, el auge inmobiliario, que, más allá de su actualidad y del reto que supone para el conocimiento y la profesión geográficas y para otras profesiones implicadas en el territorio, es un tema, digo, que a mi modo de ver entronca con los dos pilares fundacionales de la geografía moderna, el pilar ambiental y el pilar cultural, y con la voluntad que la geografía tiene de abordar de manera integrada las relaciones entre sociedad y naturaleza, relaciones de las que resultan espacios organizados y paisajes configurados. Eso quizás hace de la geografía un conocimiento híbrido, de los que reclama Ulrich Beck en su teoría de la sociedad del riesgo, dice él, para la utopía de una modernidad responsable. Eso la hace quizás también difícilmente encuadrable en viejas ramas del conocimiento, como se ha puesto de manifiesto en los últimos meses en el proceso de la reforma de enseñanza universitaria y conoce muy bien nuestro rector. Pero de lo que no cabe duda, a mi modesto entender, es del genuino sentido social de la geografía, justamente por su compromiso epistemológico de trabar naturaleza y cultura ante un mundo híbrido también que, como argumenta convincentemente Bruno Latour, trasciende de nuestro dicotómico sistema de pensamiento propio de la modernidad. Nos ocupan los territorios y los paisajes, nos interesa por eso la evolución de los usos del suelo como expresión, pero también como desencadenantes del cambio en los sistemas territoriales, y nos inquieta, y mucho, el rumbo y la intensidad de los cambios inducidos por la fiebre urbanizadora de los últimos años. Pretendo, en el texto que tienen ustedes, la exposición será más breve e ilustrada con muchas imágenes, partiendo de una síntesis de aficionado, de la caracterización económica de un hecho como el auge inmobiliario, pero con evidentes implicaciones espaciales, plantear a distintas escalas las consecuencias, las implicaciones territoriales en un sentido amplio, ambientales, culturales, paisajísticas de ese proceso, para terminar con una referencia a la necesidad de una nueva cultura del territorio, un manifiesto que profesores, académicos, profesionales de distintas disciplinas y con una importante presencia de miembros de este claustro universitario proclamamos hace ahora algo más de un año. Abordo esta lección y abordo este asunto con plena conciencia de que el modo de ocupar y utilizar el territorio y concretamente de urbanizarlo está estrechamente ligado, como nos recordaba recientemente Josefina Gómez Mendoza, a los patrones de movilidad y consumo energético y, por tanto, al debatido asunto del cambio global. Lo hago sabiendo también
que en la cupíditas edificatoria del último decenio ha anidado la corrupción con una fuerza y sofisticación deplorables, pero siendo consciente de que es mucho lo que se hace dentro de la legalidad y de que la cuestión que nos mueve a reflexión no son las irregularidades, siendo ya esto muy grave, sino las regularidades de las tendencias que observamos. En mi exposición utilizaré, junto al texto que ustedes tienen, junto a la palabra, el lenguaje de los mapas y el de los paisajes, porque los paisajes son biografía y memoria de los territorios y fedatarios de los cambios territoriales, y porque los paisajes sirven, como nos recuerda Eduardo Martínez de Pisón, maestro de geógrafos y a quien deseo tributar un cariñoso homenaje en este acto en su año jubilar, como nos recuerda Eduardo Martínez de Pisón, parafraseando a Miguel de Unamuno, los paisajes sirven para educar, para mover las turbinas del espíritu. El periodo de auge inmobiliario que se inicia en España a fines de 1997 y se mantiene con claridad hasta 2006 destaca, con relación a los otros dos habidos en la segunda mitad del siglo XX, por su duración, por la intensidad del aumento de los precios de la vivienda y por el volumen de obra y espacio construidos. En muchos lugares, como tendré ocasión de exponer con imágenes, sobre todo en territorios no ocupados a las primeras fases de expansión turística y en entorno de ciudades medias y de algunas aglomeraciones urbanas, esta década ha supuesto el mayor incremento de espacio urbanizado de toda la historia. He creído conveniente dedicar una primera parte de la lección, que aquí pasaré muy deprisa, a presentar, como digo, de modo muy resumido, los rasgos económicos del último auge inmobiliario, cuyas implicaciones y consecuencias territoriales son las que esencialmente aquí me interesan. No he pretendido más que sintetizar, hasta donde he sido capaz, la extensa opinión experta y no siempre coincidente sobre las relaciones entre oferta y demanda de viviendas en el periodo señalado, incidiendo sobre todo en las implicaciones que la disponibilidad de suelo, que tiene mucho que ver, lógicamente, con la propiedad de la tierra, ha tenido que ver en este proceso. Hay relativo acuerdo entre los analistas económicos en el diagnóstico de las causas desencadenantes del proceso, tanto nacionales como internacionales, si bien el acuerdo es sensiblemente menor hasta convertirse en ocasiones en manifiesto desacuerdo en lo que se refiere a la prognosis de la evolución y salida de este boom y en la determinación del componente especulativo del mismo y, por tanto, de la existencia y de la entidad de la denominada burbuja inmobiliaria. En ese sentido, es muy recomendable la lectura del último número, el 109 de Papeles de Economía Española, dedicado monográficamente a este asunto y en el que además participan colegas, profesores, investigadores de nuestro claustro universitario. Ahora bien, sorprende, y quizás sorprende más a un geógrafo, a un interesado fundamentalmente por las implicaciones territoriales de este proceso, que en la explicación económica de este último auge inmobiliario la dimensión territorial esté prácticamente ausente o muy poco presente, cuando la producción de viviendas descansa, entre otros aspectos, en la urbanización del suelo y cuando, como bien ha destacado mi colega y amigo Julio Vinuesa, el mercado de la vivienda es local y comarcal y cuando los aspectos territoriales tienen un notable significado en las interacciones entre la dinámica demográfica y la vivienda. En todo caso, de lo que no hay duda es de que en la base de este último episodio de auge inmobiliario subyace una extraordinaria fortaleza de la demanda. Junto al aumento de la actividad económica de los dos últimos lustros y a sus efectos positivos en materia de renta y de número de asalariados, por cierto, con una presencia creciente de la mujer y el efecto colateral, destacado recientemente por Leirado Campo, de la existencia de numerosos hogares con dos perceptores de salarios, junto a estos efectos derivados de la trayectoria económica reciente, dos son esencialmente los grupos de factores, denominados por los especialistas factores económicos fundamentales, porque alguna alusión haré a las expectativas sociales fuera de esos factores económicos fundamentales, que ayudan a entender la animación de esa demanda fuerte y hasta el momento solvente.
Por una parte, los que se han dado en llamar factores demográficos y, por otro, los factores financieros, esencialmente la reducción global de los tipos de interés junto a la liberalización y modernización del sector financiero con productos hipotecarios cada vez más asequibles a amplias capas de la población. En el caso de España, como nos recuerda Julio Rodríguez, hay que señalar también el efecto de la implantación del euro como moneda única en la eurozona y su acceso a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria prevista en los tratados constitutivos de la Unión Europea. Desde el punto de vista demográfico, lo que esencialmente interesa es la dinámica y características sociales de los nuevos hogares demandantes de vivienda como bien de uso, como primera vivienda. Es lo que constituiría la demanda demográfica potencial. Ciertamente no estamos en una coyuntura como de los años 60 y 70 del pasado siglo XX, no estamos ante una coyuntura de boom demográfico, pero lo cierto es que la incorporación de nuevos hogares solicitantes de vivienda a lo largo de la última etapa de auge y la propia modificación de los mismos, con un aumento significativo de los monoparentales y de los unipersonales, puede explicar una fracción significativa de esa demanda. En ese mismo sentido, el intenso y rápido crecimiento de la población inmigrante está contribuyendo, y previsiblemente lo seguirá haciendo en los próximos años, al aumento del número de hogares jóvenes y, por tanto, de la demanda de primera vivienda. No obstante, esta fracción de demanda a veces ha sido estudiado con ligereza, se han extrapolado rasgos de la demanda de potenciales parejas españolas a la población inmigrante, cuando, como se nos ha recordado, la relación hombres-mujeres en la población inmigrante es muy desequilibrada y muy distinta, por tanto, a la situación equilibrada de la población española. Tengo aquí datos, por ejemplo, de que en la colonia marroquí en España, según un censo de 2001, era una proporción de 222 varones sobre 100 mujeres, o viceversa, la población brasileña, paraguaya o ecuatoriana, en la situación radicalmente contraria, 60, 70, 50 hombres en relación con mujeres. Digo que, por tanto, el cuidado de las previsiones de los potenciales hogares debe estar muy medido por la composición, concretamente por sexos, aparte de otras circunstancias, de esa población inmigrante. A esa demanda de primeros hogares de población española y de población inmigrante hay que unir, por supuesto, la demanda de segunda residencia nacional y extranjera, y la que sería ya no segunda residencia, sino residencia permanente de los que se han dado en llamar inmigrantes climáticos, es decir, población generalmente envejecida o no tanto de los países más desarrollados de Europa que se instalan en España. No es fácil, por la limitación de fuentes disponibles y porque en el tratamiento del factor demográfico a veces se manejan las fuentes de manera muy tendenciosa, todo hay que decirlo, no hay tiempo, pero en el texto se señalan, estimar hacia qué volumen de población ha ido destinada la oferta de viviendas muy notable de los últimos años. Datos del profesor García Montalvo, no muy lejanos de los del profesor Julio Rodríguez, estimarían en torno a 550.000 viviendas las destinadas a viviendas de primera residencia, a viviendas de segunda residencia y, por tanto, ellos señalan, utiliza García Montalvo la expresión de viviendas desaparecidas, es una realidad física y las viviendas están de una franja de entre 150.000 y 250.000 viviendas que corresponderían a adquisiciones con una finalidad fundamental o prioritariamente de inversión. Los cálculos para el futuro, y hay modelos muy sofisticados que los establecen, son hasta cierto punto inciertos, entre otras cosas porque el mercado potencial de demandantes de vivienda turística europea o de vivienda permanente es, podría decirse, casi una demanda infinita o que roza valores muy altos, es difícil de cuantificar. Pero, en todo caso, de lo que no cabe duda es que se mantendrá una tendencia moderadamente alta de generación de nuevos hogares y de demanda de viviendas, y nos estaríamos moviendo con unas previsiones entre 2006 y 2011, me refiero a algún trabajo recientemente publicado, de alrededor de 550.000 viviendas. Ahora bien, con un aspecto que raramente se destaca y que, sin embargo, es muy importante para el cálculo de viviendas necesarias y para la propia política de vivienda: el aumento de la salida de hogares, consecuencia del elevado envejecimiento de la población, que se acercaría, según estimaciones bastante certeras, a 300.000 unidades en torno al año 2011. Aunque es verdad que
una parte de esos hogares están radicados en zonas rurales, donde la demanda de vivienda es sensiblemente menor. Casi 2/3 están ubicados en ciudades, lo que supone un stock decisivo para la tensión demanda-oferta que no se compadece bien con la escasa atención pública y privada a la rehabilitación de inmuebles urbanos, probablemente porque la inmediatez y la magnitud del negocio están en la vivienda nueva, más aún si es sobre nuevos suelos. La disponibilidad de financiación privada y las características de los créditos son los hechos que han asegurado la solvencia de la demanda, es decir, la mejora de la capacidad de compra de las unidades familiares, favoreciendo también el elevado componente especulativo del reciente auge. La evolución bien conocida de los tipos de interés y la evolución, el alargamiento de los plazos de amortización ha producido un descenso del pago por unidad de deuda y el consiguiente aumento de la capacidad de compra del demandante, pero también, lo destacan los especialistas, la asunción por parte de las familias, no siempre adecuadamente asesoradas, del riesgo de asociar sus pagos hipotecarios a largo plazo a mercados de dinero a corto, con el surgimiento de problemas en escenarios de tipo de interés al alza, como empiezan a manifestarse con fuerza en los últimos meses. El decisivo papel de las entidades de crédito en el auge inmobiliario se refleja en el incremento intenso en los últimos años del crédito inmobiliario. Hay unas imágenes, una de ellas elaborada por mí a partir de datos del Banco de España y otra del trabajo que cito de García Montalvo, de manera que a fines de 2004, según datos en este caso de Julio Rodríguez, el saldo vivo del crédito inmobiliario equivalía al 54%, era del 39% en 1997 y según los últimos datos disponibles del Banco de España, esos valores podrían aproximarse en el mes de mayo al 60%. Pero, junto a las denominadas razones o componentes fundamentales que intervienen en la explicación del auge inmobiliario y en el muy fuerte aumento de los precios, habría que referirse también a esas causas económicas no fundamentales, a las que tienen que ver con las expectativas sociales y que están detrás, en buena medida, del auge inmobiliario y de la entidad y del tamaño de la burbuja. Cito en el texto el interesante trabajo de García Montalvo. Sus resultados proceden de una muestra de 1.500 encuestas y, aunque es un método, dice él, que no agrada mucho a determinados economistas, se mueve en el terreno de la behavioral economics, de las conductas sociales en relación, concretamente en este caso, con el mercado de la vivienda, y los resultados son muy esclarecedores. El 65% de los entrevistados manifiesta que la elevada rentabilidad de los activos inmobiliarios ha sido un motivo importante, cuando no el principal, para la adquisición de viviendas y muchos manifiestan que han adquirido su vivienda después de haber pasado por varios intermediarios inmobiliarios profesionales. Los datos que da García Montalvo a partir de la encuesta son esclarecedores. Él ha llegado a medir beneficios del hasta el 800% a través de este sistema de compra y reventa de viviendas antes del periodo de escritura de la misma. No cabe duda, y él lo señala, que este tipo de expectativas y este tipo de intermediación un tanto a tiempo parcial y amateur está detrás o incide en la elevación de los precios del suelo que conocemos bien. Ante una demanda fuerte, solvente, la oferta ha respondido con amplitud y con agilidad. Los datos que aparecen en esta gráfica, que procede en esta ocasión de un trabajo recientemente publicado de Rodríguez López, ponen de manifiesto hasta qué punto la demanda ha crecido, compara el último auge inmobiliario alcanzando las 800.000 viviendas con periodos anteriores de los años fines 80, principios 90 y de los 60, 70, y se destaca y se comprueba en ese gráfico que se ha producido no solo un incremento muy notable de la oferta de viviendas, sino además una reducción muy sensible de las viviendas de protección oficial. Prácticamente el 85, el 90% de esa oferta ágil y cuantiosa de viviendas son viviendas libres. Eso ha llevado, y se recoge en el siguiente gráfico,
a una situación conocida y difundida en la prensa, que probablemente habrán leído y conocido muchos de ustedes, y es que la producción residencial en España, los datos están cerrados a 2003, totalizaría la suma o superaría la de los 4 grandes mercados inmobiliarios europeos. Y eso lleva también a que, son otros datos significativos, a que el número de viviendas por hogar en España sea el más alto de la Unión Europea, en paradoja con un porcentaje difícil de cuantificar de demanda insatisfecha de primera vivienda. Pese al extraordinario volumen de viviendas puesto en el mercado, el fuerte aumento de los precios se ha atribuido por parte de determinados analistas y mayoritariamente por el sector de la promoción inmobiliaria, con amplio eco político, a la evolución del mercado del suelo, hasta el punto de que se ha convertido en una idea muy extendida que la causa principal de los altos precios de la vivienda reside en la escasez de suelo apto para urbanizar. No obstante, solo la cifra general de más de 800.000 viviendas producidas en 2006, con unas densidades por hectárea crecientemente bajas, permiten contradecir, al menos en alguna medida, el lugar común de la falta de suelo. De hecho, lo documentaba ya José Manuel Laredo en 2003, tanto los datos del catastro como los del planeamiento ponen de manifiesto que los crecimientos de suelo urbano y urbanizable en ese año, de en torno a 20.000 hectáreas, tenían capacidad de acoger con densidades medias altas hasta 3 millones de viviendas, por tanto, muy por encima de las demandadas en ese momento. No hay que olvidar, en ese sentido, además, que la norma básica del Estado reguladora del proceso hasta el pasado mes de julio, la Ley 6.1998 de régimen del suelo y valoraciones, se promulgó justamente con el principal objetivo de una mayor flexibilidad. Dice concretamente en su preámbulo, con objeto de facilitar el aumento de la oferta del suelo, haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse susceptible de ser urbanizado. En contra de la tradición urbanística precedente, la norma del 98 establece la presunción general favorable a la transformación urbanística del suelo, es decir, a su clasificación como urbanizable. Lo dice el artículo 10. Según este precepto fundamental, el planeamiento urbanístico debe justificar no las razones, la cuantía y la ubicación del suelo urbano y urbanizable necesarios en función de las perspectivas de crecimiento, sino, al contrario, el suelo merecedor de preservación. El resto es urbanizable. Estamos, pues, muy lejos de lo que la Constitución española establece en su artículo 47, en el sentido de que los poderes públicos deben, y cito, regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Como bien nos ha recordado el profesor Menéndez Reixac, miembro de esta comunidad universitaria, la cuestión no consiste en optar o no por la regulación. Eso está preceptivamente establecido constitucionalmente. Es decir, lo que hay es que regular y regular para impedir la especulación. Y, sin embargo, en los últimos años el precio del suelo ha ido incrementando su valor, llegando a multiplicar por 5 en términos reales la inflación en la misma etapa. Frente a una subida de los costes de ejecución de la edificación, de materiales, de mano de obra, en torno al IPC, al 2 o al 3% en el caso del sector de la construcción, el del suelo crece hasta un 20% de media anual entre 2005 y 2006, convirtiéndose, lo ha dicho el arquitecto Roger Fernández con razón, en la auténtica catapulta que impulsa el precio de venta del producto final hasta los niveles que hoy conocemos. Probablemente sea la evolución del precio del suelo y las suculentas plusvalías generadas un asunto del que poco se habla cuando se habla de las necesidades y del precio de la vivienda, el aspecto que mejor refleja el componente de burbuja del último auge inmobiliario. Lo realmente grave, y con eso acabo, digamos, la presentación de las dimensiones económicas y jurídicas que subyacen en el auge, lo realmente grave, y eso nos preocupa y me preocupa particularmente en el momento de la toma de decisiones sobre el planeamiento urbanístico, es que este procedimiento se ha venido trasladando a la regulación legal de la valoración del suelo vigente en el momento de la planificación urbanística.
En otras palabras, el valor de un terreno rústico que por razones de interés general, y subrayo, por razones de interés general, se reclasifica por el Plan General como suelo urbanizable para el necesario, lo dice la norma, desarrollo de la ciudad, adquiere a partir del momento de la reclasificación el valor legal llamado residual, es decir, el valor especulativo máximo en el estricto sentido de la palabra, y ello sin que la propiedad haya invertido o arriesgado nada en dicho proceso. Hay cálculos muy diversos. Puede pasarse de 3 o 4 hectáreas de un suelo rústico de productividad media, son datos de Roger Fernández, a 140, 150 euros el metro cuadrado. Para algunas zonas de Valencia, de Sevilla, de Málaga y hasta de Madrid se han llegado a plantear incrementos de 4, 5 a 1.600 euros. Están documentados por los especialistas, yo no los he cuantificado, pero en algún caso concreto se ha llegado a citar, lo señala el economista Julio Rodríguez. Pues bien, esta vigorosa oferta de vivienda, respondiendo a una demanda fuerte y solvente, ha generado cambios muy importantes en la ocupación y en el uso funcional del territorio. A la vista de la experiencia española, aunque no solo, esa ciudad informacional o ese espacio de los flujos aparentemente liberado de su materialidad, es el espacio que ha conceptualizado el profesor Castell, no ha podido desprenderse, no ha podido liberarse de la necesidad de consumir grandes cantidades de suelo. Probablemente, por como señala el propio Castell, siguiendo los trabajos de hace ya un decenio, siguiendo la experiencia estadounidense de Saskia Sassen, porque el nuevo papel estratégico de las principales ciudades a través de la integración global se ha visto necesariamente asociado a la dispersión espacial. Disponemos de hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, de una fuente muy estimable para todos los interesados en el estudio del territorio que nos permite conocer con cierta aproximación y hasta una determinada escala el estado actual y la evolución a partir de 1990 y previsiblemente de aquí en adelante de la evolución de la ocupación del suelo, que no es exactamente el uso del suelo, aunque pudieran utilizarse como sinónimos estos dos términos, estas dos frases. Me refiero al proyecto Corine en Lancover, integrado dentro de un proyecto más amplio por parte del Instituto Geográfico Nacional, que fotointerpretó las imágenes de satélite y aéreas correspondientes al año 1987-1988 y a las recientes del año 2000 y que nos permiten, de acuerdo con lo que está ocurriendo en Europa, comparar esa evolución. Tenemos ya algún avance correspondiente al año 2005 y lo que se pone de manifiesto, e iré a partir de ahora más deprisa, que ya lo estoy siendo, ilustrando sobre todo la exposición con imágenes, son situaciones que pueden recogerse en esos gráficos. Crecimientos importantes de lo que Corine Lancover llama suelos artificiales, una denominación matizable, pero que en definitiva sería el urbano en sentido amplio, lo propiamente edificado, las infraestructuras, los espacios industriales terciarios y de servicios, y también se asocian aquí la huella ecológica inversa, el vaciado del territorio, las canteras, las zonas de actividad extractiva y las zonas de residuos. Es el volumen de superficie en términos absolutos y relativos que mayor crecimiento experimenta en España, en torno a un 30%. Es un crecimiento con una dispersión eminentemente metropolitana y litoral, como pueden ver ustedes en esa imagen, pero crecientemente difundida en el territorio sobre ciudades pequeñas, ciudades medias e incluso sobre cabeceras comarcales. Y sobre todo es un crecimiento sensiblemente superior al que se está dando en el resto de los países de la Unión Europea. Los 23 países del proyecto Corine Lancover crecen en suelos artificiales un 5,9%, está España en el 30% y la media de la Unión Europea en torno al 12%. Ese crecimiento de en torno a 300.000 hectáreas de nuevas superficies artificiales se ha hecho fundamentalmente a costa de suelos agrícolas, mayoritariamente de secano, aproximadamente 175.000 hectáreas, aunque también hay que destacar que se han ocupado casi 30.000 hectáreas de feraces regadíos, me referiré luego por encima al caso de Murcia, de la Huerta de Murcia, y casi 15.000 hectáreas de superficie boscosa. Pero la referencia a la agricultura hay que matizarla, porque cuando uno analiza el balance neto de los suelos agrarios, observa que los suelos agrarios solo han perdido apenas 20.000 hectáreas. ¿Qué ha estado ocurriendo? Y es un proceso también especulativo, aunque tiene que ver más con la agricultura que con el espacio urbano, que a la vez que la agricultura se veía ocupada o colonizada
por la actividad urbana en un sentido genérico, en la agricultura se han estado produciendo procesos de transformación, de intensificación muy importantes. Voy a intentar ilustrar esta exposición con trabajos de investigación que hemos hecho en la Autónoma, descendiendo de escala. Probablemente hubiera otros más esclarecedores. Paradojas de la agricultura, repoblaciones forestales y abandono de bancales en agricultura de montaña a unos 1.500 metros en la Sierra de los Filabres, y en esa mismísima sierra, a 400, a 500 metros, esto que llaman en Almería emparejamientos, arrasamientos, trabajos topográficos muy intensos para introducir una agricultura intensiva de regadío con un componente especulativo alto, con un incremento notable de los riesgos naturales. Es casi más un suelo artificial que un suelo agrícola en el sentido clásico, y con una presión, como pueden ustedes imaginar, en zonas de carencia hídrica muy intensa sobre la demanda de agua muy notable. Son imágenes de Almería. Volviendo al suelo artificial, a los suelos urbanos, lo realmente importante, y lo voy a ilustrar luego con el caso de Madrid y con el de Murcia, son, por un lado, el hecho de que los patrones del incremento de la superficie propiamente urbana, alrededor de 100.000 hectáreas, ha sido con densidades muy bajas y con dispersión muy elevada. De las aproximadamente 100.000 nuevas hectáreas urbanas, solo el 15% corresponderían a tejidos urbanos compactos, digamos al modelo de ciudad heredada, y el 85% correspondería a lo que Corine llama tejidos laxos o tejidos ajardinados y abiertos. Vamos, es el paisaje cotidiano, pero conviene de vez en cuando recordar ese paisaje y lo que ese paisaje implica. Eso ha tenido unas consecuencias muy relevantes a este nivel muy general, con el crecimiento del suelo ocupado por las infraestructuras y concretamente por las carreteras. Después del suelo urbano, lo que más ha crecido es el suelo ocupado por las infraestructuras. Casi 60.000 hectáreas. De ellas, 56.000 de carreteras. Ciertamente, eso ha venido a reducir el déficit en materia de infraestructuras que España tenía con la Unión Europea, y los fondos de cohesión y los fondos estructurales han tenido mucho que ver con ese desarrollo. Pero es llamativo el dato que he puesto en el encabezamiento de esta diapositiva, de que el 35% de ese nuevo espacio de nuevas infraestructuras carreteras se ha concentrado en el 0,6% de la superficie geográfica de las 20 mayores aglomeraciones urbanas. En definitiva, es una respuesta desde el punto de vista de las infraestructuras y concretamente desde las carreteras a un modelo urbano disperso que llega a tal nivel de baja densidad que solo la carretera, frente al ferrocarril, a medios más sostenibles, puede hacer frente para garantizar la accesibilidad. He puesto el ejemplo de Madrid, una noticia de prensa. Los ejemplos de Sevilla y del Aljarafe serían igualmente ilustrativos. Yo les recomiendo, probablemente por deformación o por gremialismo, pero lo digo con convicción, el libro recientemente publicado, Espacios Públicos, Espacios Privados, que resume las ponencias y comunicaciones del último Congreso Nacional de Geografía, la ponencia de Dolores Brandis, los debates que allí se suscitaron, donde todo este tipo de asuntos se plantearon con detalle y con interés, no solo los de dispersión, los de fraccionamiento o fragmentación del territorio, sino los de segregación y de exclusión social que ese modelo de dispersión habitualmente lleva implícito, con una suplantación de lo público por lo colectivo privatizado, que también es un dato muy importante. Descendemos de escala y lo que quería compartir con ustedes es cómo este proceso general se concreta a escalas locales. Voy a referirme rápidamente a Madrid y a Murcia, en el turismo me voy a referir a Andalucía y voy a llegar incluso a cómo este proceso de auge inmobiliario se está planteando en algunas zonas de montaña, porque el tema de las escalas es importante. Lo digo con convicción geográfica, pero también con convicción de interesado por los estudios territoriales. Los grandes datos, que son 300.000 hectáreas más de suelo urbanizado, es mucho, es poco. Veamos cómo eso se concreta a escala local y qué implicaciones, no solo ambientales y ecológicas, que son importantes, sino en el funcionamiento del territorio, en el funcionamiento, en el modo de vida del día a día eso tiene. En el caso de Madrid, la situación es muy clara.
el motor económico de la economía madrileña, unido a una serie de factores demográficos endógenos que ha tratado muy bien el profesor Leal, ha llevado a situar a Madrid en unas cifras de crecimiento del suelo artificial muy elevadas. De hecho, el porcentaje se acerca al 50%, solo superado por la Comunidad Valenciana y por la región de Murcia. Es un crecimiento de 30 y tantas mil hectáreas, es un crecimiento en porcentaje de casi el 50% y es un crecimiento que sobre todo se ha producido, todo hay que decirlo, a partir de suelos en general agrícolas de no excesivo valor. Luego lo veremos en alguna diapositiva. Lo que sí quisiera destacar es que ese proceso de incremento de la urbanización ha tenido fundamentalmente lugar a través del desarrollo de tejidos urbanos no continuos, sino abiertos, extensos, en el sentido de que las cifras de Madrid son muy similares a las medias que daba para el conjunto de España. Un 17% de tejido urbano continuo frente a un 82% de urbanización laxa, exenta o abierta. Estos son los paisajes ya cotidianos. Me he permitido aquí incluir una imagen casi del nowhere, podría ser de cualquier sitio, de aquí o de fuera de Madrid o de otras periferias urbanas o de otros países. Bueno, probablemente sea una periferia con bajas densidades de 20 o 30 viviendas unifamiliares por hectáreas en torno a cualquier radial, más del norte que del sur, todo hay que decirlo, y el contrapunto de Seseña, que es el modelo de la urbanización concentrada, digamos, sostenible desde ese punto de vista, pero desestructurada del territorio en medio de la nada, buscando esos nuevos efectos frontera que políticas de suelo más permisivas como la castellano-manchega respecto a la de Madrid hacen que estratégicamente el complejo de Seseña esté justamente en la frontera con la Comunidad de Madrid. Otros productos de la vida cotidiana. Consumo de suelo notable. Me he permitido plantear una foto aérea, la ha proporcionado mi estimada amiga y compañera Elia Canosa, la transformación a escala. La verdad que es una iniciativa singular, pero se van produciendo aquí y allá en el territorio relacionada con el proyecto Warner al sur de Madrid. Sobre lo que quisiera llamar la atención, y en este sentido estamos trabajando en este momento en un proyecto de nuestra universidad con la comunidad autónoma, con la Dirección General de Planificación Territorial, es el hecho de que hay un volumen importante de suelo vacante y lo que observamos es una lentitud en la ocupación de ese suelo. Lo digo por terciar, si se me permite, en el consabido debate de la escasez de suelo, de que el precio del suelo elevado tiene que ver con su escasez y de que, por tanto, todo es urbanizable mientras no se demuestre lo contrario. La realidad de Madrid, que estamos estudiando, como digo, y aquí hay una salida gráfica, es que en el año 2001 existía como suelo vacante el que tienen ustedes en color morado. Del 2001 a fines de 2004 se declara nuevo suelo vacante, sería la suma del fucsia con el amarillo, y el balance, la comparación entre 2001 y 2005, a lo que lleva es a ver que del suelo vacante, del suelo urbano y urbanizable disponible, se ocupa muy poco. Eso lleva a concluir, aquí hay un estudio muy interesante también en el caso del aljarafe sevillano, que el problema tiene más que ver con la retención de suelo, con la búsqueda de plusvalías derivadas de una apuesta secuenciada en el mercado, que con la realidad de la inexistencia de suelo. Tema debatido, pero es la opinión del que les habla con esa cartografía y con una diapositiva que pondré a continuación. El proceso de dispersión, de baja densidad, de alejamiento del núcleo o del conjunto urbano metropolitano tradicional ha tenido y está teniendo una incidencia notable en los patrones de movilidad y de transporte. La diapositiva procede de la Universidad Politécnica de Madrid, del equipo de trabajo sobre movilidad y de un trabajo que ha sido recientemente elaborado para la Comunidad de Madrid y que fue presentado en el interesante coloquio de regiones capitales que tuvimos, propiciado por la propia comunidad, hace apenas un año en nuestra ciudad. Lo que se pone de manifiesto, a pesar del esfuerzo innegable y muy meritorio del incremento y la mejora del transporte público, porque eso no podrá negarse en ningún caso, es que la mecánica de crecimiento de la ciudad, la generación de espacio disperso y lejano, no consigue mantener una relación equilibrada entre movilidad pública, en transporte público y movilidad privada, de manera, son datos de la encuesta doméstica de movilidad del 2004, que se habrían invertido los equilibrios, hasta ese momento razonable, entre movilidad en transporte público y movilidad en transporte privado.
Eso le lleva al profesor Monzón, director del Centro de Investigación de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid, a señalar, lo exponía en el encuentro de 2005 al que me refería, de que el control de esa tendencia no puede descansar solo en actuaciones de transporte, sino, como señala el propio Monzón, en la coordinación de estas con una política de usos de suelo, dice él, donde primen los criterios de sostenibilidad. Hasta el momento, aunque sé que se está trabajando en ello y nuestro trabajo va en esa línea con la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid no dispone de un documento de ordenación del territorio de ámbito regional para toda la Comunidad de Madrid, de manera que, en buena medida, la ordenación de ese territorio corre a cargo de la planificación municipal. Este es un asunto que nos preocupa y en el que, como universitarios, estamos implicados, y de ahí el convenio que tenemos establecido con la Comunidad de Madrid. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, en el de que Madrid cuenta con una superficie protegida importante, muy importante, por legislación sectorial. Voy cargando capas de lugares de importancia comunitaria, de cepas, de espacios naturales protegidos, de montes protectores, de embalses y humedales, de vías pecuarias, que están exageradas, muy exageradas por la escala, hasta ese 46, hoy estaríamos en el 48, esta es la documentación que presenté en el congreso citado de hace 2005 de regiones capitales. Pero lo que nos preocupa no ya es solo la necesidad de conservar y gestionar efectivamente los espacios protegidos, sobre la que gravita, he puesto un corte de la sierra, el POR y la propuesta de espacios naturales protegidos de mayor dimensión de lo que ahí aparece. Lo que nos preocupa no solo es conservar y gestionar efectivamente este espacio con estos bellos paisajes de las cumbres de Guadarrama y de su Piedemonte y de la Pedriza, siendo esto muy importante. Lo que nos preocupa es el sur y el sureste de la comunidad, ese ámbito donde el suelo protegido es menor, donde aparentemente el suelo es potencialmente urbanizable, donde radican, según el borrador de la Ley del Suelo de Madrid, 140.000 hectáreas que podrían formar parte de ese gran paquete de suelo urbanizable, pero para el que estamos realizando, como digo, un trabajo para la Comunidad de Madrid, para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de caracterización del paisaje, de valoración del paisaje. Son unas salidas gráficas de ese trabajo a punto de terminarse, en el que encontramos paisajes de esta naturaleza, las dehesas de brea o estos tres mosaicos que no son de la lejanía recóndita, sino de la segunda corona metropolitana. Los tenemos a un tiro de piedra, casi podríamos decir. Pues bien, nos preocupa la ordenación de ese espacio. Nos preocupa que de esas 140.000 hectáreas se sea prudente en la decisión de dónde, cuánto y cómo es necesario urbanizar por interés general, pero cuánto también de ese espacio debe salvarse, quizás no por la existencia de valores intrínsecos tan notables como los que podemos encontrar en sierras y en algunas vegas, sino por los valores culturales, rurales, de identidad territorial y de calidad ambiental urbana muy importantes en una comunidad autónoma como la nuestra en avanzado proceso de saturación. Como el tiempo corre deprisa, ni me detengo, lo tienen ustedes comentado, el caso de la ciudad de Murcia, que no lo traigo aquí por capricho, aparte de que Murcia posee probablemente una de las huertas emblemáticas del mundo mediterráneo, ¿no? Es un icono de los paisajes de huerta mediterránea, pero es que también desde la Universidad Autónoma de Madrid realizamos hace unos años para el Gobierno de la región de Murcia un trabajo sobre diagnóstico y valoración del paisaje para la ordenación del territorio del área metropolitana. Imágenes pasadas, imágenes viejas, un vuelo de los años 20, este también desde el Cerro de Monteagudo. Lo que pretendíamos era trasladar una imagen en la que la ciudad y el campo mantienen límites nítidos frente a una imagen de dispersión extrema, de pérdida de suelos de alto valor, de deterioro de un paisaje cultural y de una indisciplina urbanística que conocen bien los propios gestores de la administración murciana en este caso. Y aquí algunas imágenes de nuestro trabajo sobre urbanización de huertas y vegas. Vuelvo a decir aquí lo mismo que planteamos en nuestro trabajo y lo que señalaba antes para Madrid. La salvaguarda de la huerta, de acuerdo con un modelo de crecimiento que debiera ser más concentrado y menos disperso que el que hemos visto en esas imágenes, no solo es por defender un patrimonio de valor biológico y ecológico muy notable, que probablemente no lo tenga, sino por salvaguardar
un elemento de valor cultural y patrimonial en el paisaje y un elemento de calidad ambiental metropolitana, muy necesario también en una aglomeración, salvando las distancias, mucho más pequeña que la madrileña, pero en un proceso de saturación avanzado. Lo que nos preocupa, y estas imágenes proceden de un trabajo recientemente realizado por el Colegio de Geógrafos para el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación del Segura, para estimar las demandas de agua en función de los nuevos regadíos y de la nueva demanda urbana, lo que nos preocupa es que sobre esta imagen, que recoge la evolución de los suelos urbanos entre 1987 y 2000 en la zona de Murcia, aquí estaría la ciudad y esta sería la zona de la huerta, esta es la previsión de suelos urbanos y urbanizables del planeamiento municipal de los distintos municipios de la huerta, y estas son los previsibles usos de esos suelos con un residencial de baja densidad muy notable, junto a suelos productivos, con lo cual nuestras recomendaciones para ese tejido huertano, ante unas previsiones de esta naturaleza, me temo que pueden no tener muy buen fin. He incorporado alguna referencia a un tema interesante y debatido, al proyecto de la ciudad del medio ambiente en el Soto de Garray, en Soria, muy de pasada, para indicar que estos procesos no son solo metropolitanos, no son solo de aglomeraciones urbanas, sino que llegan con intensidad a ciudades medias, a ciudades pequeñas, a cabeceras comarcales. Bueno, en el mundo litoral el proceso de urbanización se plantea también con intensidad, pero con ciertas peculiaridades. Yo he preparado un conjunto de diapositivas que les informo, las tendrán ustedes colgadas en la dirección electrónica que figura en la nota 2 del texto, porque no se podían publicar. Lo que quiero destacar de este proceso son tres circunstancias diferenciadas. Consolidación y saturación de los espacios turísticos tradicionales, en primer lugar. Traslación del modelo con menores densidades, pero con mayor capacidad de ocupación de suelo, a áreas que se dicen vírgenes, de vírgenes nada, áreas que han tenido ya sus aprovechamientos, pero no ocupadas turísticas. Y, en tercer lugar, un asunto que nos preocupa y nos ocupa, el del salto hacia el interior, el salto hacia la montaña, implicando territorios, a veces protegidos, de extraordinario valor. Esta es una imagen que suelo poner, cedida por un amigo, la Manga del Mar Menor. No pretendo con esto plantear ningún idilio, lo que sí pretendo es señalar que después de un modelo de urbanización de los 60 y los 70, este es el espacio del que nos hemos dotado, respondiendo a una demanda interna y externa, pero lo que nos preocupa es que la colmatación y saturación se está intercalando en los pocos huecos no urbanizables que quedan en la costa. Esta es mi tierra, es la Costa del Sol, es Fuengirola, Mijas y Marbella, a punto de aterrizar en el aeropuerto de Málaga, y lo que señalo aquí es la densificación urbanizadora en los pocos huecos, en los pocos retazos que quedan, en paradoja situación con estas acciones todavía muy puntuales de recualificación y esponjamiento de algunos espacios litorales, como en Mallorca es la demolición del Hotel Atlantic. Como decía, se traslada el modelo, y el caso andaluz ofrece en Huelva, en Almería, sobre todo, ejemplos muy elocuentes. Esta es la traslación del modelo, ahora con bajas densidades o menos elevadas que antes, pero sin embargo con una elevada capacidad de ocupación de suelo, a tramos libres en la costa de Mojácar o Almería. Una urbanización, buscar siempre nombres atractivos. Aquí estaríamos hablando de las Salinas de Mojácar, que prácticamente se han desclasificado o se han sacado de una propuesta de humedales del Gobierno andaluz, y unos procesos, quisiera haber incluido una imagen que proporcionó ayer mi amigo Carlos Arteaga, pero una imagen que en este caso es de Sanxenxo, porque la España atlántica, con el método Corinne-Lancover, es difícilmente cuantificable en cuanto a la evolución de la urbanización, porque los patrones son de hábitat disperso y la unidad mínima de medida no permite cuantificar o verificar esto que esta imagen aérea tan expresivamente nos indica. Y el salto al interior, la colonización hacia el interior, utilizo imágenes de dos destinos turísticos consolidados, Málaga y Alicante. En Málaga, el salto al interior, entre 2 y 5 kilómetros hacia el interior, e incluso más adentro aún, ha supuesto un crecimiento del 32% entre 1987 y 2000. Aquí les puedo decir que las cifras se han quedado antiguas y que realmente es el trabajo de campo, el análisis de fotografía, lo que nos permite constatar imágenes como esta. Que no falte un nombre alusivo a la naturaleza, monte, el monte de Acebuche y Alcornoque, Halcones, un antiguo monte público, lamentablemente no de utilidad pública, de libre disposición,
que acabó, evidentemente, en una urbanización del porte y la excelencia que ésta tiene, y esta otra montaña litoral, la montaña litoral de la Axarquía, la Costa del Sol occidental, con esta colonización interior a partir de dos núcleos tradicionales, Cútar y Cómpeta, dos pueblecitos moriscos de la Axarquía, y esa especie de pequeño bosque de buzones y de cartelitos que están indicando la existencia de viviendas, muchas de ellas de los que se han dado en llamar inmigrantes climáticos, ya no son viviendas turísticas, sino de residentes de más de 6 meses en esa montaña, con todo un repertorio de densificación, de alteración de los patrones morfológicos y con un problema que ahora están empezando a ver los municipios, que ahora está empezando a ver la Junta de Andalucía, por ejemplo, en relación con la residencia de la Seguridad Social de Vélez Málaga, de la demanda dotacional de equipamientos y servicios que esa población europea residente en esa montaña está haciendo gravitar sobre las administraciones públicas españolas y regionales. El ejemplo, también emblemático junto a La Manga o a Torremolinos de Benidorm, el antes y el después. Bueno, la opción de Benidorm por una ciudad altamente concentrada con procesos de recualificación y de relativa sostenibilidad en el sentido de que los consumos de movilidad, de energía y de agua son sensiblemente inferiores a otros planteamientos dispersos, pero el problema es que hay un salto a la trasera, hay un salto a la montaña. Esta es la previsión de crecimiento y esta es la visión desde la trasera de Terra Mítica, ese salto a la montaña. De estos procesos de saturación, de traslación y de salto a la montaña, yo quería simplemente subrayar dos elementos en común. En primer lugar, que esto se está produciendo con un claro predominio de la oferta residencial, es decir, de las llamadas viviendas turísticas. Una oferta que, como ilustran bien numerosos estudios de caso sobre Levante y el sur peninsular, implica elevados consumos de suelo, elevados consumos de agua y no demasiado elevados rendimientos turísticos. De hecho, la patronal turística de Sertour, como señalo en el texto y se indica a continuación, ha planteado ya críticas severas a este tipo de crecer de base eminentemente residencial. Y, por otra parte, la gran dimensión de las iniciativas edificatorias, en buena medida derivadas de la creciente presencia en el sector de grandes promotores y de entidades financieras, de entidades bancarias y de fórmulas urbanísticas de gestión de las mismas. Esto llevaba a afirmar al conocido arquitecto y urbanista holandés Rein Koolhaas en un simposio recientemente celebrado en Barcelona y que probablemente habrán podido conocer por la prensa, un simposio que tenía el expresivo título de Turismo XXL, que, decía Rein Koolhaas, en arquitectura ya no estamos ante un problema de tipologías, sino de escala. Lo que ha cambiado es el tamaño de las actuaciones. Dicho en otras palabras, o dicho por un geógrafo, las actuaciones constructivas, por sus extensiones y morfologías, son cada vez más territoriales y menos arquitectónicas, sobre todo cuando, como viene ocurriendo en distintos puntos de la costa española, se plantean desconectadas de la trama turística heredada y de los sistemas territoriales que las articulan. Hay en el texto una referencia a lo que implica el aumento de los consumos de agua en este tipo de operaciones, la presión sobre el canal del Taivilla, que en definitiva es una presión sobre el trasvase Tajo Segura en la alimentación del Levante peninsular y otros temas que no puedo detenerme a comentar. Lo que sí es interesante es que este modelo de urbanización ha suscitado, como decía, las críticas no tanto del sector de la promoción inmobiliaria, sino del sector turístico, del sector hotelero, del sector de la restauración, de los grandes operadores turísticos agrupados en torno a Exceltur. Lo que viene a plantear Exceltur desde el sector turístico, no tanto del sector del inmobiliario, es un cambio del modelo hacia un tipo combinado de hotelería y de vivienda de segunda residencia, capaz de generar mayor renta, mayor sostenibilidad económica a largo plazo y, por otra parte, generar menor presión sobre el uso del suelo. Los datos del Sertour son muy esclarecedores. Estas son las densidades del suelo actualmente urbano en algunos de los principales núcleos turísticos de la costa mediterránea. Esto es lo que resultaría, por tanto, densidades urbanas superiores a las 18.000 plazas por kilómetro cuadrado, densidades nítidamente urbanas, en el caso de que se desarrollaran ya los suelos vacantes y los suelos urbanizables existentes
con unas implicaciones de presión sobre las playas, todas las playas prácticamente, se citan dos, Cullera y Peñíscola, que solo serían las que quedarían por encima de los estándares de 6 metros cuadrados por bañista y igualmente unos incrementos exponenciales del consumo de energía, del consumo de agua y de la emisión de residuos. Llama la atención el eco mediático que han tenido algunos casos singulares asociados a la corrupción. La verdad que la corrupción, que ha sido muy elocuentemente estudiada y con resultados tan esclarecedores como realmente preocupantes por nuestros compañeros de esta universidad, por el profesor Iglesias y por el profesor Agudo, en un libro muy interesante de corrupción y democracia, la corrupción, que es quebranto para el territorio y que es escarnio para la democracia, sin embargo, se ha localizado habitualmente en acciones muy puntuales. A mí me ha llamado la atención el eco mediático que ha tenido el caso del Algarrobico, probablemente porque un grupo ecologista, aparte de otros movimientos sociales, lo han tomado como bandera de la defensa del litoral. Algunas fotos, estuvimos haciendo el Atlas de los Paisajes de España y pudimos tomar esta foto en 2002. Bueno, esta es la situación que tendríamos. No entro en los detalles de este hotel llamado legal, por aquello de que previamente se lo llamó ilegal, pero lo que sí quiero destacar es que dentro de la legalidad o en el borde de la misma, el modelo se está llevando a cabo con virulencia, yo diría que con muy poca prudencia territorial, hipotecando mucha cantidad de suelo, pues en los bordes sagrados de los espacios naturales. Se sacraliza el borde, lo que está dentro, no, lo que está por fuera, aparentemente todo valdría. Estas son imágenes de la guía de playas del Ministerio de Medio Ambiente y esta es una actuación justamente en el borde mismo del Parque Natural de Cabo de Gatas, en el arroyo Macenas, y he tomado esto en honor a nuestros queridos amigos de Derecho Administrativo con ese cartel casi insultante del dominio público hidráulico en ese berenjenal de gaviones, de destrucción, de ocupación del dominio público, para terminar en definitiva con un resultado como este, la invasión de una recreación de un campo de golf invadiendo. Lo señalo en el texto. Estamos en una situación, y me remito a lo que decía Culas, en la que las grandes operaciones urbanísticas se guían por la bondad del proyecto, pero no atienden a la razón del territorio. El proyecto suplanta al territorio y la lógica territorial queda prácticamente desmovilizada, queda prácticamente laminada. La experiencia de Cabo Cope es sumamente interesante, está relatada en el texto, es además una actuación de interés regional, es decir, responde a la aplicación de una figura excepcional de la norma urbanística de la comunidad, sin ningún recato. Un documento 2004 plantea, saltando culturas y distancia, Port Grimaud y Portofino como ideas para la ordenación de esos llanos litorales del Mediterráneo murciano, y como pueden ver ustedes aquí, la escala de la actuación, más de 2.000 hectáreas de kilómetros cuadrados. Comparen la superficie de Águilas y la zona turística de Águilas, que no es menor, con... La verdad es que el proyecto lo ha ganado Landmark Spain, una compañía de capital mixto americano y norteamericano, y español, y el diseño se acerca más a la realidad del territorio que aquellas alegaciones a Portofino o a Port Grimaud que veíamos antes. Para terminar, el auge inmobiliario ha llegado también a la montaña. No me estoy refiriendo aquí a la montaña metropolitana, que estudió muy bien nuestro compañero Manuel Valenzuela, o a la montaña afectada por las implantaciones de esquí. Me estoy refiriendo a una entrada mucho más sutil, que merece atención y estudio universitario, estudio científico, porque entendemos que el cambio de uso agrario al uso residencial en la montaña, adecuadamente tratado, es una alternativa de desarrollo local, de desarrollo territorial, pero menudeando como están menudeando las operaciones claramente especulativas, corremos el riesgo de que muchos de esos paisajes con potencial se conviertan en auténticas urbanizaciones dispersas. Estamos trabajando en la universidad, por suerte, en estos años, en 2 proyectos en Cantabria, a través de la Fundación. Pasaré estas imágenes muy deprisa. Estas corresponden al Valle del Nansa y lo planteo como una montaña todavía con un paisaje íntegro y donde, por tanto, las posibilidades de desarrollo territorial a partir de un uso racional del patrimonio paisajístico son muy interesantes. Es un proyecto que hacemos en colaboración con Cantabria y con la Fundación Botín. Un gráfico aquí de mi amigo Raúl Moreno,
quería que podía haber más tiempo para que vean un poco el método de análisis de los valores del paisaje, como el paisaje es esa acumulación de elementos naturales, esa es una imagen cenital, de relieve, de geomorfología, de usos de suelo, de propiedad, lo público y lo privado tan importante en la España atlántica, para llegar a esas teselas que armarían la estructura ecológica del paisaje y llegar, en definitiva, a la visión, a la imagen del paisaje, con esta panorámica invernal, el asunto de la fenología también importante, y este primer plano de esas casas, los invernales, las cabañas del Valle del Nanza, que empiezan a tener tímidamente una cierta demanda para uso residencial, o estos pueblos como los del Valle. Pero donde la demanda residencial ha llegado con intensidad, con fruición y sin orden ni concierto, es a nuestras queridas montañas del Pas. Digo que son queridas, como geógrafo, porque esas montañas fueron magistralmente dibujadas por el maestro Manuel de Terán, y justamente este año se cumple el 70º aniversario de esos clichés muy bellos del Valle de Carriello, de esas gentes pasiegas y de esos dibujos levantados por su hijo Fernando de Terán, que debía ser casi un adolescente, un chiquillo en esos momentos. ¿Qué está ocurriendo en estos montes de Pas, cuyo análisis de paisaje y de patrimonio construido hemos realizado? En este mapa lo que pueden ver es la constelación de casi 8.000 cabañas. Son las viviendas que utilizaban los pasiegos en su desplazamiento estacional del fondo de los valles a las cumbres. Se ocupaban durante el invierno las cabañas en zonas bajas, en zonas medias durante la primavera y el otoño, en el careo estacional, y finalmente en los puertos las cabañas. Son 8.000 cabañas. Este es el paisaje que podemos encontrar en el Valle de Pas, por tanto, un paisaje muy armónico, muy rico en lo ecológico y en lo cultural, con una fenología como espacio de montaña maravillosa como esta, con la nieve invernal. Este es el elemento, el de la cabaña pasiega, que nos podría parecer alejado y fuera de todo interés, pero no cabe duda que hay una determinada demanda de segunda residencia importante. El tratamiento que se está haciendo de estas unidades de paisaje, evaluando el patrimonio edificado, y la aparición de una demanda, me llamó la atención recorriendo en el trabajo de campo, una inmobiliaria que se ha llamado, como debe llamarse, cabañas pasiegas, porque esencialmente lo que ofrece son cabañas individuales o paquetes de cabañas pasiegas. El asunto es que no hay orden ni concierto en la planificación de esta demanda residencial. El que les habla no entiende que las cabañas tienen que seguir siendo cabañas, porque si siguieran siendo eso, desaparecían en la medida en que ha desaparecido esa función productiva. Pero de lo que se trataría es ajustar esa demanda a la realidad del patrimonio paisajístico. Y lo que estamos encontrando es que la montaña pasiega se está convirtiendo en una gran urbanización dispersa, porque se quiere trasladar a cada cabaña, a la baja y a la alta, los usos, las funciones, todas las comunidades y, sobre todo, la accesibilidad propia de los espacios urbanos. Y por eso digo ahí, cada cabaña un camino y, por tanto, procesos de sustitución de los caminos tradicionales como este, que forman parte del paisaje, a caminos auténticamente devastadores. Esta imagen es, siempre lo digo, de juzgado de guardia, porque en definitiva el camino ha invadido el dominio público hidráulico y se ha llevado por delante una aliseda, o a un cambio en los patrones constructivos, en densidad, en morfología o en volúmenes como en esto. En definitiva, lo que nuestro trabajo está planteando para el Gobierno de Cantabria, porque es al Gobierno de Cantabria al que le compete el plan de ordenación de este espacio, son criterios relativamente restrictivos que admitan un cambio de uso funcional, que permitan que un número de cabañas sean utilizadas como segunda residencia, pero con una serie de connotaciones, que no pueda llevarse el coche, el garaje, a pie de finca, o que no puedan todas ellas, y tenemos experiencias europeas en ese sentido, o que a no todas ellas tenga que llegar la luz eléctrica como a cualquier urbanización urbana o periurbana. Todo este relato de inquietud con el que yo empezaba nos movió a algunos miembros de esta comunidad universitaria y a otros profesionales e investigadores a plantear el manifiesto por una nueva cultura del territorio, que, dadas las horas a las que estamos, no voy a relatar aquí, pero que tienen ustedes recogido, sintetizado en el texto que les hemos pasado. Yo quería terminar la exposición señalando que ese manifiesto se refiere, por una parte, a las características del territorio, al carácter de bien no renovable, probablemente menos renovable, o claramente menos renovables
de algunos otros, cuando entendemos a veces que el territorio es un mero escenario donde todo cabe, destacar lo no renovable del territorio, los valores ecológicos, culturales y económicos que el territorio alberga y, por tanto, la gestión prudente. El alegato del manifiesto es a la prudencia como base de la sostenibilidad y es un alegato a las administraciones públicas porque entendemos que en un momento de liberalización y de regulación confiamos en que en una ordenación del territorio a todas las escalas, pero profundamente renovadas, y no hay mucho que inventar porque hay muchas cosas inventadas, se cumplen ahora 30 años de la publicación de Design with Nature, de Diseño con la Naturaleza, de Aryan Mehar, y ahí hay un repertorio de buenas prácticas, hay, por tanto, un alegato a las administraciones públicas, a las locales, a las autonómicas y, por supuesto, también a la del Estado. Y hay, en último término, y con eso termino la exposición oral, una llamada, un mensaje a la sociedad. El manifiesto se dirige a la gente, a los ciudadanos, que al tiempo que reclaman el derecho a un trato equitativo en cualquier territorio y a vivir en un ambiente saludable, tienen también el deber ético de velar por el bienestar de las generaciones venideras. La dimensión de los cambios sociales y territoriales es de tal magnitud que, como señala Joan Subirats, las formas habituales e institucionales de hacer política en democracia cuentan con dificultades crecientes para mediar entre el entorno y las personas o los grupos sociales. Se necesita cada vez más la participación y la implicación de la gente para que las cosas funcionen. Para ampliar la legitimidad de las decisiones significativas para la comunidad y acercar al mismo tiempo a la gente a la complejidad de las decisiones públicas. ¿Qué mejor arena, dice el manifiesto, que la toma de decisiones sobre el futuro del territorio, del espacio de vida de cada comunidad, del hábitat de la especie humana, para ensayar esta nueva forma de gobernar más comunitaria y participativa? Necesitamos ciertamente que la corrupción sea perseguida y erradicada. Necesitamos quizás también mejores leyes, pero sobre todo precisamos otro marco de valores, porque, como bien decía hace meses el arquitecto Luis Fernández Aliado, la cupiditas edificatoria con la que yo empezaba, que nutre la construcción oceánica del territorio, reside en nuestros corazones y en nuestras cabezas. A la universidad, depositaria del pensamiento independiente y crítico, le compete la fundamental tarea de investigar sobre el territorio y de enseñar y educar en esos valores. Muchas gracias y buen curso para todos.